Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, Iris, bienvenidos todos. Vamos a continuar trabajando temas relacionados a la comprensión lectora. El día miércoles iniciamos a comentar sobre las inferencias y las predicciones, que son dos momentos que experimentamos cuando vamos a leer. El inferir es utilizar nuestros conocimientos previos para interpretar ideas o contenido que el texto no nos da. Y las predicciones son también ideas que nos hacemos antes de finalizar la lectura y que se entienden como hipótesis. Usted está leyendo un libro y se plantea cómo cree que el personaje va a terminar o qué cree que es lo que el autor va a decir a continuación. Y una vez finalizada la lectura, usted comprende si lo que creía era cierto o no. La lectura mecánica este día la vamos a hacer de un material que está en la plataforma. Hay un fragmento del discurso de Abraham Lincoln y esa va a ser nuestra lectura de hoy. Aquí lo tienen, discurso de Abraham Lincoln. Por aquí menciona, para los que no saben, Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y se caracterizó por ser un gran orador. Bien, vamos a ver de acuerdo a la lista a quién le corresponde leer, aunque hay muy poquitos hoy. Vamos a ver. Diana Nicole, Gustavo Daniel. Iris. Bueno, Iris, entonces, usted sería la primera. Andrea Mariana no está. Bueno, Luis, ya que lo veo a Luis. Vamos a hacer Iris, Luis y Leslie Pacheco. Serían los tres que leerían hoy. Recuerden que esto es acerca del ejercicio de lectura mecánica. Van a leer las partes los fragmentos del discurso que están aquí. Yo les voy a ir cambiando, ¿verdad? Una vez terminen. Son 3 párrafos, solo que están en imágenes distintas. Iniciamos con Iris. Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esta guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como último lugar de descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí, lo han consagrado ya muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos, más bien, nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos aquí a la tarea inconclusa que aquellos que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última medida completa de celo, que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación
Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Este recurso está aquí en los recursos adicionales por si después lo quieren revisar. Tenemos aquí más material y vamos a tomar otro texto para practicar la lectura. Otra vez los mismos tres, Iris, Luis y Leslie. ¿Hasta dónde, Señor? Iris hasta sufrimiento. Luis va a leer los dos párrafos que siguen y a Leslie va a leer aquí. Permítame. Puede empezar, Iris. Ok. Al recibir el Premio Nacional de Cultura en 1995, el escritor salvadoreño Francisco Andrés Escobar presentó un discurso titulado Santos históricos y moralistas sociales. En él compara tres personajes importantes de la historia de El Salvador: Alberto Masferrer, Monseñor Romero e Ignacio Ellacuría. A continuación se presenta un fragmento. Masferrer es el mártir moral. A Masferrer no lo mató una bala durante el oficio sagrado, ni lo aniquiló una ráfaga en la madrugada funesta. A Masferrer lo asesinaron la ceguera, la indiferencia y la inmisericordia de los poderosos frente a los poseedores de todo sufrimiento. ¿Se puede asesinar a un hombre moralmente? Masferrer murió no el día de su muerte pobre, sino el día cuando el candidato presidencial de su tiempo, después de haber sido confirmado en el poder por la Asamblea Nacional Legislativa de entonces, viró en sus propósitos, traicionó las esperanzas populares, hizo a un lado la plataforma social concebida y predicada por don Alberto Masferrer, y se acomodó a las condiciones hegemónicas que le permitieron salvaguardarse en el poder. Cuando a unos meses de haberse sentado en el solio presidencial, Masferrer rompió con él y se marchó amargado a Guatemala. El maestro llevaba ya la muerte en el alma. Su plataforma vitalista, que le valió la persecución de quienes se empeñaron en verlo como un peligro comunista y el desprecio de quienes lo reputaron como un vulgar reformista, caía despedazada. El deslave social se venía encima, y todo aquello que el maestro hubiera querido evitar mediante el uso de la razón y la justicia en el manejo de la cuestión social del país, tomaba la velocidad y la fuerza de una repunta cuyo turbión mayor iba a ser los hechos violentísimos de 1932. Ideólogo, maestro, utopista, profeta, moralista, social. Masferrer vio sus días finales en medio de la pobreza y de la soledad, cimeras que habitualmente acompañaban la finitud de todo hombre y de toda mujer fieles a sus ideales. A 5 años de terminar el siglo y el milenio, la sociedad salvadoreña, a través de algunas de sus individuales e instituciones más lúcidas, empieza a dar visos de querer entrar en los años que vienen con cierto grado de valentía. La sociedad salvadoreña ha empezado a modernizar sus instituciones, pero este proceso no parece ir paralelo a la humanización de sus corazones, de seguir construyendo demencialmente hacia la torre fulgurante de la modernidad material, al margen de una paritaria elevación espiritual. La sociedad nacional y los que en ella son más responsables de su destino, porque tienen más, porque pueden más, porque saben más,
corren el riesgo de caminar sobre los tiempos venideros con los bolsillos rebosantes y los corazones envilecidos. De aquí la importancia de volver los ojos hacia nuestros santos históricos y hacia nuestros moralistas sociales. En ellos están los fundamentos para pensar correctamente y para actuar con eficacia sobre la sociodolida patria de todos. Masferrer, Monseñor y ella Curia comparten, junto con figuras de la talla de un Gavidia, un Ambroggi, un Salarrué, una Claudia Lars, el carácter de cofundadores de una identidad cultural que ha de saberse heredera y conocedora de su pasado, altiva cultivamente del presente y prospectora utópica del futuro. Muchas gracias a los tres. Hemos leído dos discursos. Este que acabamos de terminar es de Francisco Andrés Escobar. Este hombre aparece en los libros, no sé si ustedes alguna vez han visto unos libros de texto que la editorial es Servicios Educativos. Ahí ustedes van a encontrar el nombre de él. Se especializa en el campo de la educación y aquí tienen un fragmento de un discurso que él tituló Santos Históricos y Moralistas Sociales. Habla de Alberto Masferrer, que ustedes lo están leyendo El dinero maldito, El mínimo vital y Leer y escribir. Habla de Monseñor Romero, que creo que, aunque usted no sea católico, ha oído el nombre de, y tal vez tiene una idea de quién es Monseñor Romero. Ignacio Ellacuría es uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en el periodo de la Guerra Civil, allá en la UCA, en la Universidad Centroamericana. Aquí Francisco Andrés Escobar nos está hablando de la el desafortunado uso que los políticos hicieron del planteamiento vitalista de Masferrer. En el mínimo vital, Masferrer plantea lo que debería de ser el mínimo de necesidades que se deberían ver cubiertas por los gobiernos para las personas, para sus ciudadanos. Por eso le llamo mínimo vital. Aquí esta plataforma vitalista se refiere en parte a eso, que decía que la gente tiene que tener los servicios básicos, ¿verdad? Vivir también en un lugar limpio, con ventilación, con aire, tener su vestuario, su educación, su salud, y bueno. De eso va más o menos este discurso que hemos leído, y también de cómo se desprestigió, porque el presidente al que Masferrer apoyaba, una vez en el poder se olvidó de todo y no le dio cumplimiento a lo que había propuesto. Y como dice aquí, a Masferrer muchos lo culpan de haber sido digamos, el que engañó a la gente y que por eso todo desembocó en la muerte de todos esos inocentes en 1932, la masacre del 32. Así que como este autor está hablando de la difamación de que fue víctima Masferrer, porque en realidad, dice él, no fue su culpa, fue culpa de los que no supieron hacer vida lo que Masferrer había planteado. Y pues ahí continúa en lo que nos leyó Leslie. Vamos, ya que hemos completado el ejercicio de la lectura, que nos han ayudado Luis, Iris y Leslie, vamos a aprovechar de hacer esta parte, comprensión lectora. De lo que hemos leído, es cuáles son correctas. Francisco Escobar afirma que la pobreza y la soledad mataron a Masferrer. ¿Qué dicen? ¿Es verdadera? Eso dijo. ¿Falso? Bien. Para el autor, persisten los problemas que llevaron a Masferrer a la muerte.
¿Decía eso? ¿O no? ¿Decía eso el texto? Bueno, ustedes lo pueden ver desde su usuario también. Ya les expliqué dónde lo encuentran, ¿verdad? Entran al trimestre 3, unidad 7, y aquí en recursos adicionales, el que estamos leyendo es actualidad de Masferrer. Cuando hagan clic ahí, les va a aparecer esto que estamos viendo. Entonces, la segunda, ¿es correcta o no? Decía que lo mató la angustia y la indiferencia. Ah, no. Va, entonces dice que no, le entiendo que no, que esta sería falsa. No la tenemos que marcar entonces tampoco. ¿La muerte moral para Escobar es perder el prestigio y la fama? Falso. Se puede inferir, vean, inferir las inferencias, una alusión al ensayo de Masferrer, el mínimum vital. Verdadero. En la época de Masferrer predominó la injusticia y la violencia. Verdadero. El tono del discurso es pesimista y no deja esperanzas para mejorar el futuro del país. Falso. Para Escobar, retomar a Masferrer puede ayudar a comprender mejor la realidad actual y actuar de forma correcta. Verdadero. Verdadero. Andrés Escobar reconoce que la identidad cultural, vean, aquí estamos con el tema que ustedes van a abordar en su entrevista para el proyecto, elementos de la identidad cultural. Andrés Escobar reconoce que la identidad cultural puede alimentarse de tres figuras: Masferrer, Monseñor Romero e Ignacio Yacuría. Falso. Bien, entonces solo estas tres son verdaderas. Comprobemos, pues. Esas tres sí son verdaderas, pero se escuchó ahí como que nos faltaron. Esta, la de que para el autor, es decir, para Andrés Escobar, todavía están presentes los problemas que llevaron a Masferrer a la muerte. Muy bien. Entonces, regresamos. Bueno, para los que se incorporaron después, hemos leído el discurso, parte del discurso de Abraham Lincoln. Vean, fue pronunciado cuando estaban conmemorando a los caídos ahí en la ciudad de Gettysburg, en Pensilvania. Eso fue lo que leímos. Bien, ahora nos vamos entonces a el tema. Pueden tomar su libro y buscar en la unidad 7. Ya para concluir prácticamente desde la página 206 a la 208. Esto es lo que comentamos el miércoles, ¿se acuerdan? La inferencia textual y la predicción. Tenemos que inferir, ya lo habíamos leído, comprender algún aspecto a partir del significado del texto. Es decir, no nos lo dice, pero nosotros tenemos autonomía gracias a todos nuestros conocimientos previos o los apoyos visuales o a la estructura del texto, ya sea la externa o la interna. Nosotros podemos concluir cuál es
esa idea que falta. Dice inferir es ir mucho más allá del texto porque se debe completar la información que no está explícita. Por ejemplo, en la oración, en ese lugar la lluvia es casi un milagro para los escasos seres y plantas que viven. Se puede inferir que se habla de un desierto. ¿En qué parte de la oración dice desierto? En ninguna. Pero como nos dice que en ese lugar la lluvia es casi un milagro, podemos por asociación de ideas determinar que es un lugar desierto, es un desierto. La estructura de los textos, por eso estudiamos, usted hasta este punto de su formación ha estudiado distintos tipos de texto. Si yo le presento a usted el texto anterior, el que estábamos viendo de Francisco Andrés Escobar, usted puede determinar si ese es un cuento, si es un guión teatral, si es un poema o si es un texto periodístico, si hay argumentación en él. ¿Podría usted hacer, digamos, determinar qué tipo de texto es sin que yo se lo diga? Ese texto que estábamos leyendo, el de Francisco Andrés Escobar. ¿Podría usted decirlo sin que yo se lo describa? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque usted lo ve y, bueno, este no es un poema. No hay personajes que desarrollen acciones, por lo tanto no es ni narrativo, ni tampoco hay diálogos y acotaciones, no es dramático. Entonces usted infiere, también puede inferir a partir de la estructura del texto. En cuanto a la predicción, ya lo decíamos, usted se anticipa, está leyendo algo y se va proyectando de qué es lo que va a decir después, y a esas se le llaman hipótesis, que cuando termina usted la lectura, sabe si fueron ciertas o no. Bien, eso fue lo que vimos el miércoles. Ahora estamos aquí. La paráfrasis de un texto. Ya han oído la palabra parafrasear. ¿Qué entienden ustedes por parafrasear? Veamos, Adriana Ábrego. Cuando a usted le dicen parafraseelo, ¿qué sabe que tiene que hacer? O Celeste, ¿qué es parafrasear? Señor, puedo. Dígame. Bueno, por lo que yo entiendo es cuando usted explica un texto, no tal cual, lo dice como en la lectura. Es como una recopilación. Muy bien. Sí, usted manipula las ideas del texto. Usted, obviamente, para parafrasear primero tenemos que haber leído o haber escuchado o haber conocido, porque si no, pues no se puede. Este es un segundo paso. La paráfrasis es el segundo paso. Dice que es una técnica que permite acercarse y comprender el contenido de un texto. También se puede decir que es la explicación o interpretación ampliada o amplificativa del contenido del texto, hecha por el lector con sus propias palabras. Es decir, lo que usted ha comprendido, lo que usted ha interpretado. Para parafrasear es necesario, vean, leer con profundidad. Si usted no lee atentamente, podrá parafrasear, pero sus ideas probablemente no se apeguen al verdadero sentido del texto. Cuando dice un lenguaje más propio, expresarlas con un lenguaje más propio, es porque posiblemente el texto tenga tecnicismos o palabras del estilo del autor que cuando usted lo esté parafraseando ya no las va a usar, sino que lo va a hacer según su propio estilo. ¿Para qué se hace? Damari, no sé si me puede ayudar aquí en esta parte de la finalidad, a leer. Sí, señor.
La paráfrasis permite la implicación del contenido de un texto a fin de hacer más comprensible o más didáctico. En muchos casos, las paráfrasis se utilizan como una estrategia dentro de las investigaciones. Con ello se logra fundamentar un planteamiento y expresar las ideas que se tiene sobre él. Observa este ejemplo. Lo leo. Sí, por favor. Texto original. En todo este proceso, el lector tiene un papel activo. Su contribución para la comunicación es fundamental. El proceso de la lectura es un proceso de toma de decisiones, un cuerpo a cuerpo, con el texto donde el lector, partiendo de lo que ya sabe sobre el mundo, busca respuestas a preguntas, escoge significados, a veces duda, aventura e interpretaciones y va poco a poco recorriendo un camino que lo lleva a entender el mensaje. Esther Blanco, Iglesia de la Comprensión Lectora, una propuesta didáctica de lectura y un texto literario. Ahora léanos, por favor, cómo queda el texto parafraseado. Ok. No hay duda de que en el proceso de lectura, el lector es un sujeto activo e importante para el proceso comunicativo se lleva a cabo. Lo más importante es que el lector interactúe a fondo con el texto, relacione lo que sabe con su contenido y encuentre respuesta a las preguntas que articulan el contenido textual. De esta manera construirá poco a poco el significado de lo que lee. Muy bien. Teníamos este como texto original y aquí el texto ya está adaptado a las ideas que en este caso alguien comprendió sobre lo que Esther Blanco Iglesias había dicho. La paráfrasis tiene distintos tipos, lo vemos aquí. Está la constructiva, dice que es reelaborar el enunciado, dando origen a otro, pero conservando el mismo significado. La paráfrasis mecánica es sustituir por sinónimos o frases alternas las expresiones que aparezcan en el texto. Yo creo que algunos estudiantes que son un poco, yo creo, perezosos, la utilizan. Buscan algo en internet, encuentran el texto y lo que hacen es que lo copian y luego simplemente cambian algunas palabras por sus sinónimos. Así están haciendo una paráfrasis mecánica. Lo mejor sería una paráfrasis constructiva. Veamos los ejemplos. Diego Espinosa. Buenos días, señor. Nos lee, por favor, buenos días, estos ejemplos. Estos Ok. tres. Observa el siguiente ejemplo. Texto original, la iglesia ya estaba vacía. Dos hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro. Juan Rufo, Pedro Páramo. Luego, paráfrasis mecánica, el templo había sido ya desocupado. Un par de hombres aguardaba ya en la entrada a Pedro Páramo, que se unió a ellos en la compañía, siguieron el ataúd. Paráfrasis constructiva. Ya estaba la iglesia vacía. En la puerta dos hombres esperaban a Pedro Páramo, quien se juntó a ellos para seguir el féretro. Gracias. Vieron que en la paráfrasis mecánica el texto se mantiene casi igual, con la diferencia que sustituye por sinónimos. En lugar de decir iglesia, dice templo, vacía, desocupado. En vez de decir dos, dice un par. Esperaban, aguardaban. En la puerta, en la entrada. Se juntó, se unió. Y juntos en compañía. Féretro, ataúd. Lo que hace simplemente en la paráfrasis mecánica es buscar aquellas palabras que tienen un sinónimo y sustituirlas por él. En la paráfrasis constructiva, el texto varía un poco. En este caso, como la idea es bien medular, pues no varía mucho, pero creo que sí notan la diferencia entre la paráfrasis mecánica y la constructiva. Les digo, lo que
lo mejor o a la que tenemos que aspirar es a la constructiva, porque en la mecánica pues nos estamos limitando, casi que no estamos dando nuestras propias ideas, sino simplemente estamos sustituyendo una palabra por otra. ¿Se nota, jóvenes, la diferencia entre la mecánica y la constructiva? Sí, señor. Bien. Tal vez en alguna tarea que hayan hecho han utilizado la paráfrasis mecánica, que como les decía, encuentran el material en internet y lo que hacen solo es cambiarle algunas palabras, así como está aquí, ¿verdad? Que solo el sinónimo. No es que esté mal, pero no es lo mejor. Bien, tenemos el comentario de texto. Los pasos para el comentario de texto. Un comentario de texto tiene dos propósitos. El primero, nos ayuda a captar el contenido y también nos ayuda a organizarlo, pero para dar nuestro juicio de valor, para dar una opinión objetiva y crítica. Cuando usted hace un comentario de texto y sigue pasos, sigue un método, tal vez no necesariamente pero cuando usted sigue ordenadamente los pasos de un método para comentar un texto, lo que logra es dar una opinión más objetiva, que si simplemente lee el texto y dice, me gustó, no me gustó, me parece interesante, me parece bonito, me parece feo, aburrido. Todas esas expresiones son válidas, siempre y cuando se expresen después de haber abordado todos los puntos que el texto aporta. Por eso tenemos pasos. En la introducción hablamos del contexto, se le llama localización. Usted ubica lo que hacían en la ficha que al principio del año les pedí que hicieran. Usted investigaba sobre la vida y la obra del autor, investigaba sobre en qué tiempo vivió, con qué otras obras tiene y así. Usted ubicaba o localizaba el texto en su contexto. Decir qué tipo de texto es, ya les mencionaba, periodístico, expositivo, argumentativo, narrativo, dramático, poético, el que fuera. Usted como empieza por ahí, determinar qué tipo de texto es. Ya luego entramos al contenido, analizar el tema, hablar de las partes, la organización del texto para conocer su estructura, cómo están organizadas las ideas. Y una vez terminada esa parte, vamos con la forma. ¿Qué lenguaje? ¿Qué tan claro y conciso es? Que si hay procedimientos retóricos o no. Si se trata de un texto poético o literario, vamos a buscar a qué movimiento pertenece, qué características cumple, para luego aquí sí ya va la opinión personal. ¿A usted qué le pareció? Pero les decía, usted puede decir una vez llegado a esta parte si el texto le pareció aburrido, interesante, feo, bonito, los adjetivos que quiera usar son válidos, pero más válidos serán cuando se expresan una vez realizado el análisis. Porque de lo contrario, su opinión no tiene la objetividad necesaria. Se limita a hacer una postura suya y ya. No tiene el respaldo de un análisis realizado. Aquí tienen las partes. La primera creo que es en la que muchos fallamos, a veces no leemos. Si no he leído, no puedo hacer un comentario de texto. Lo puedo hacer, pero lo que va a ocurrir es que yo voy a estar inventando o copiándole a alguien las ideas. No va a ser mi análisis. Primero leer, luego comprenderlo. Para comprenderlo, primero hay que leerlo a profundidad. Establecer el tema, identificar al emisor y al receptor, quién habla y a quién le habla. En este caso, jóvenes, el texto que leímos de Abraham Lincoln,
¿Quién es el emisor y quién es el receptor? ¿Quién habla y a quién le habla? ¿No hay emisor y receptor en este tipo de texto? Edwin. Dígame. Yo creo que Abraham Lincoln es el que está hablando y nosotros somos los receptores. Muy bien. En este caso, en la lectura que hemos hecho, la voz del emisor sigue siendo Lincoln. En el texto original, vean que aquí dice que es conocido el discurso de Gettysburg, lo mencionábamos, que eran los caídos que lo dijo en el Cementerio Nacional de los Soldados, que fue pronunciado en ese año, dirigido a los caídos en ese combate. Entonces, el texto originalmente era para esas personas, pero en este caso nosotros somos también receptores secundarios. Muy bien, y el texto que estábamos leyendo de Andrés Escobar, ¿quién sería el emisor y quién sería el receptor? ¿Quién habla y a quién le habla? Bueno, quien habla es Francisco Andrés Escobar, porque él es el autor de este discurso, aquí lo dice. ¿Y a quién le habla? A la sociedad salvadoreña y, bueno, hoy en particular a nosotros. Somos receptores secundarios. La intención del texto, ahí podemos ir texto por texto determinando cuál es la intención. Aquí tienen ustedes en la página 208 unas actividades para practicar esto que hemos estudiado hoy. Pero por el momento nosotros nos vamos a ir al libro web. Libro web, unidad 7, parte 2. Esto lo hicimos el miércoles. Esta parte no la hicimos. Tiene que ver con las inferencias y la predicción. Estas 5 actividades tienen que hacerlas hoy, estas 5, y también las de la paráfrasis. Yo les voy a dar tiempo para que lo hagan, pero primero voy a mostrarles un video. También lo tienen en la guía, el enlace. Si ustedes se van aquí a bibliotecas de clase y buscan en la semana 2, en la guía, aquí tenemos un enlace que dice la paráfrasis. Nos describe en qué consiste. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las Se ve y se escucha. Sí, señor. Hola, en este video te voy a explicar qué es parafrasear. Es muy fácil, simplemente parafrasear es decir lo mismo que alguien dijo, pero usando nuestras propias palabras. Por ejemplo, supongamos que Albert Einstein dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Entonces, la definición de parafrasear es decir eso mismo, pero con nuestras propias palabras. Supongamos que esta estudiante está diciendo, ok, entonces ¿de qué manera podría yo parafrasear lo que está diciendo Albert Einstein? Y entonces ella dice, bueno, voy a decir lo mismo que él está diciendo, pero con mis propias palabras. Y lo que ella dice es, para lograr la genialidad es más importante el trabajo que el talento.
Está diciendo lo mismo, el significado es igual, solo que cambió las palabras que utilizó, más no el sentido de la oración. Veamos otro ejemplo. Supongamos que Freud dice la siguiente frase. Él dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Entonces, nuestra estudiante se está preguntando, bueno, esa frase tan interesante del señor Freud, ¿cómo la parafraseo? Es decir, ¿cómo la digo en mis propias palabras? Y entonces a ella se le ocurre decirlo así de simple. Las palabras amables producen tranquilidad y ese es su parafraseo. O su paráfrasis. Paráfrasis y parafraseo son sinónimos. Hay varias formas de parafrasear entonces. Por ejemplo, resumir es una forma de parafrasear, o sea, es decir lo que alguien dijo, pero en mis propias palabras, haciendo un resumen. Generalizar es otra forma de parafrasear, o sea, yo abstraigo las ideas más importantes de algo que alguien dijo y las generalizo. O las explico en cómo se aplican a un grupo más grande o a una situación mayor. Interpretar también es una forma de parafrasear. Es decir, alguien dice algo y entonces yo interpreto lo que esa persona dijo, diciéndolo en mis propias palabras. Explicar también es una forma de parafrasear. De pronto alguien dijo algo que era un poco enredado, complicado, entonces yo lo parafraseo haciéndolo más simple, más sencillo, más comprensible. Y la última forma de parafrasear es reescribir. Es decir, yo leí algo que alguien dijo y simplemente lo escribo utilizando unas palabras diferentes, pero recordemos, sin cambiar el sentido. Existe una cita llamada cita de parafraseo, de acuerdo con las normas APA, séptima edición. Si quieres conocer cómo se hace este tipo de cita, te invito a que revises en la descripción del video, donde encontrarás el enlace que te lleva a otro video donde te explico muy fácilmente cómo se hace este tipo de cita. Y bien, no sé si ustedes han utilizado lo que menciona al final, las citas en formato APA para cuando ustedes han hecho investigaciones, para cuando presentan reportes, pero como tienen ustedes en la guía el enlace para este video que acabo de mostrarles, pueden encontrar, ella lo explica muy bien también cómo citar usando el formato APA. Bien, ahí veíamos, nos explicaba lo que ya estábamos comentando antes, en qué consiste parafrasear. Ahora lo que vamos a hacer es, usted va a ir a la plataforma y va a realizar las actividades que le mostré. La de inferencia y predicción y la de paráfrasis, que son están en la unidad 7 del libro web, pero la parte 2. Tienen unos minutos para hacerlo, así que nos disponemos en este momento a trabajar. Bien, revisemos. Adriana Abrego, ayúdenos con la primera. Voy, señor. Aquí ustedes tenían que relacionar cada concepto con el factor que influye en las inferencias. Prácticamente era como una definición y relacionarlo. Nos lee la primera y nos dice cuál es. Pero señor, es que no encuentro la página, se me cerró todo. Ya, ahora sí. Ay. Perdón, quiero ver. Son los elementos gráficos que ayudan al lector en la construcción del significado opuesto, que ilustran o presentan pistas sobre la significación del texto. Esa va con apoyo visual. Bien, siguiente. Pues. Constituyen la base teórica con la que el lector cuenta antes de leer. Por lo general se resumen en preguntas como
¿qué sé sobre el tema? Conozco alguna información sobre el tema. Ese va con conocimientos previos. Bien. El tercero es la forma en la que está organizada, es la forma en la que está organizada la información o el texto o el contenido del texto y que ayuda al lector en la creación de relaciones o cadenas de significado. Esta va con estructura interna del texto. Y la última, ayuda al lector a identificar los grandes componentes textuales, párrafos, bloques, temas, dentro de los cuales identificará las ideas más importantes y las relaciones que tienen entre sí. Esta va con la estructura externa del texto. Muy bien, gracias Adriana. Génesis Daniela Vázquez Castillo, la segunda, léanos la pregunta, las opciones y nos dice cuál es la correcta. Porque es importante que las personas adquieran autonomía al leer para poder analizar e interpretar de forma perfecta todo lo que leen en los libros o ven en la televisión. B, para poder comprender lo que los demás sienten y piensan cuando conversan con ellos. C, para poder comprender a profundidad el significado de algo y hacer predicciones admirables sobre temas incomprensibles. O D, para desarrollar no solo una alta capacidad de comprensión, sino también de acción y de independencia ante las diferentes situaciones. D. La última. Sí, señor. Vaya, muy bien. Aquí estaba este material que también tenían que trabajarlo. Lo hicieron, ¿verdad? El de las inferencias. Tenemos esto, dice, los seres humanos hacen inferencias permanentemente. Inferir es utilizar el conocimiento previo para anticipar lo que puede ocurrir. Por ejemplo, al ver la portada de un libro, se puede inferir su contenido. Si se han leído obras del mismo escritor, se puede prever el estilo y hasta la caracterización de los personajes. Tienen estas dos portadas ustedes aquí. Luego, en esta sección de ayuda, hay otra portada y dice la siguiente cubierta de un libro de Jennifer Nielsen permite deducir inferencias a partir de la imagen. ¿Ven la imagen aquí? Libro de aventura, su acción se ubica en la época en que aún se usaban espadas. Y a partir del título, el personaje principal es un rey que tendrá que escapar para salvar su vida y su reino. Bien. Escribe el número 1 o 2 que corresponde a los libros presentados a partir de las siguientes inferencias. Si encuentras inferencias que no corresponden a ningún libro, escribe 0. Es un libro de ficción para niñas de entre 11 y 13 años. ¿Cuál de los dos era? 1. La trama se desarrolla en una academia de jóvenes. 2. Uy, se borra. Así que váyanme diciendo, porque si no, no voy a poder avanzar. Es una narración romántica basada en una historia de adultos. 0. La trama gira en torno a vestidos y tejidos. 1. Historia de interés para jóvenes de 14 y 16 años. 2. Desarrolla problemas de espionaje y amenazas que pondrán en peligro la vida de los protagonistas. 2. Parte de la historia se llevará a cabo por medio de un viaje al pasado. 1. Muy bien. Regresamos aquí y la indicación es que a partir de lo consultado, identificar qué tipo de temática se infiere por lo que dice. Vamos a ver. William Fernando nos lee el primero. Diana Nicole nos lee el segundo. Diego Enrique nos lee el tercero. Edwin Fernando nos lee el cuarto fragmento de esta parte, de esta actividad. Empecemos.
Fabiola se dirigió a la torre más alta del castillo, buscando respuestas. Ya le habían contado leyendas sobre lo que allí encontraría. Fue hasta que abrió la última puerta que se encontró con el mago que cuidaba el castillo en las sombras de la torre. ¿Qué es, William? Romance o Fantasía. fantasía. Ah. Muy bien, siguiente. La pareja había salido tarde de ver la película. Mientras la novia subía al coche, el novio se dio cuenta de que las llantas del carro estaban desinfladas. Confundido, se volvió hacia la novia y se dio cuenta de que no había nadie dentro del carro. Luego escuchó un grito en la oscuridad antes de perder la conciencia. ¿Qué es? Terror. Siguiente. Diego Enrique. Entonces, Edwin. ¿Cuál, señor? ¿El tercero? Sí. Ok. Iba a ser un día normal para Fernando. Otro día más de lecciones espérame. Monótonas, discursos vacíos y regaños sin sentido. Hasta que la vio caminando en el pasillo de la escuela. Vio a la chica más bella que jamás hubiera visto antes y supo que nunca volvería a vivir un día normal por el resto de su vida. ¿Qué tema era aquí? Romance. Entonces, Pamela, léanos el siguiente, por favor. El de los gemelos. Los gemelos se escondieron tras la pared mientras el abominable tío entraba a la cocina. Todo iba de acuerdo al plan hasta que se dieron cuenta horrorizados de que su madre venía con él. Pero ya era tarde, tanto el tío como la madre habían sido cubiertos con manteca, de pies a la cabeza. Los gemelos se miraron uno a otro sin resistir y dijeron, "Uf, ¿Qué era, Pamela? comedia". Muy bien. Nos vamos a la cuarta actividad. Celeste, por favor. El fragmento. Sí, y la pregunta, ¿verdad? Sí. La pequeña maleta blanca había sido la clave, o mejor dicho, su contenido. El libro de cuentos de hadas publicado en Londres en 1913 con la ilustración en su portada. Nell había reconocido el rostro de la narradora de inmediato. Una parte enterrada y profunda de su mente le suministró los nombres antes de que su conciencia los atrapara. Nombres que había creído que pertenecían a un juego de niños. La dama, la autora, no solo sabía que la dama era real, también sabía su nombre, Elisa Mike Price. Responde a partir del fragmento de la novela El jardín olvidado, ¿por qué Nell no sabía que la autora o la dama fuera una persona real antes de este párrafo? Porque no había averiguado su nombre hasta este momento y por eso no lo había considerado una persona real, porque Nell creía que la autora era un personaje en el libro Cuentos de Hadas que se menciona y no una persona que conoció hace mucho tiempo, porque tenía recuerdos vagos de haber visto el rostro de la dama en su niñez y pensó que podría haber sido su imaginación, pero pero cuando vio el retrato de ella, recordó que era una persona real, porque no había comprendido la importancia que tenía la maleta blanca en su vida, la cual contenía recuerdos de su pasado y pistas para encontrar a la autora que recordaba vagamente. Es la tercera. Muchísimas gracias, Celeste. Vamos con Helewick, la 5. Si no, Emily, entonces. Emily López. Ok.
¿Cuál es la explicación o hipótesis que relaciona el título de la novela, El jardín olvidado, con el fragmento leído? La respuesta es A. Los conceptos de la melancolía y de recuerdo que experimentan él se relacionan a algo que ha sido olvidado, como el jardín en este caso. Gracias. Tenemos las otras actividades también. No sé si nos da tiempo de hacerlas todas. Por lo menos la primera la vamos a hacer, la vamos a resolver. Masín, si nos puede ayudar con esta parte, con la 1. Va a ir leyendo y vamos a ir marcando si son verdaderas o falsas. Leo el enunciado también. No, como solo dice que clasifiquemos en verdaderos o falsos, puede empezar aquí donde dice la paráfrasis permite. Ok. La paráfrasis permite la ampliación del contenido de un texto a fin de hacerlo más comprensible o más didáctico. ¿Verdadero o falso, Masín? Verdadero. Bien. ¿La siguiente? La paráfrasis no se utilizan dentro de las investigaciones porque no ayudan a fundamentar un planteamiento y a expresar las ideas que se tienen sobre él. ¿Y aquí? Falso. Siguiente. Existen dos tipos de paráfrasis, constructiva y analítica. Verdadero. ¿Y la otra? Para parafrasear un texto es necesario leer con profundidad a fin de captar las ideas medulares y expresarlas con un lenguaje más propio, ajustándose a su contenido. Verdadero. Muy bien, revisemos. Sí, aquí era constructiva y mecánica. Ese es el otro término, constructiva y mecánica. Muy bien, tienen un recurso aquí, hay una parte, permítanme. No me deja verlo. Creo que no es este, es este, sí, este es. Vale, este es el material que les mostraba, perdón, esa parte. La paráfrasis es la explicación o interpretación que se hace de un texto. Es otra forma de expresar su contenido sin cambiar su significado. Dice que para hacerlo debemos tomar en cuenta la honestidad intelectual, reconocer que no es nuestra idea, sino que es de alguien más, y que por ello cuando parafraseamos, lo más correcto siempre es escribir o expresar al principio como dijo tal autor o según tal autor, es decir, darle el crédito, porque la idea es de esa persona. Y la otra recomendación es mantener el orden y empezar por las ideas principales y luego enumerar las secundarias. Aquí en ayuda tenían una actividad, aparece un pequeño relato que se llama fidelidad. Damari, si nos lo puede leer, por favor. Sí, señor. Permítame. Señor, ¿me puede decir dónde está ese texto? Es que en su pantalla no lo veo bien. Está en donde están las actividades, el recurso interactivo que aparece en color morado, que se llama la paráfrasis. Pero ya estoy ahí donde puedo ver el texto. En la ayuda, en donde está el signo de interrogación. Ya. Dice, fidelidad. Realizaba mi recorrido cotidiano por la plaza de armas cuando noté que mi amigo indigente no despertaba. Ágilmente corrí hacia un hombre sentado en un banco. También llamé la atención de los transeúntes que bajaban por las escaleras hacia el metro.
pero nadie me hizo el menor caso. Me recosté junto al frío de mi amigo y con impotencia le ladré la luna. Muy bien, ese es el texto. Y la paráfrasis, léala, porfa. Aquí donde dice cuando el perro. Ok. Dice, cuando el perro recorría la plaza de armas, notó que su amigo, un mendigo del lugar, estaba inmóvil. El can buscó rápidamente ayuda a las personas que estaban cerca, pero todos lo ignoraron. Se acostó a la par del cadáver de su amigo y, sabiendo la inutilidad de toda acción, ladró a la luna. Muchas gracias. Con esto iba a servirles para resolver una actividad que estaba aquí, que dice selecciona dos opciones que explican. No, perdón. Es que aquí estaba el recurso, pero esta es la de... ¿Cuál es el factor que muestra que la paráfrasis toma en cuenta la honestidad intelectual en la siguiente frase? Cuando el perro recorría la plaza de armas, notó que su amigo, un mendigo del lugar, estaba inmóvil. ¿Cuál era aquí la razón? ¿Los sinónimos utilizados para reelaborar el mismo mensaje? ¿O cuál? ¿Sí? Ninguna de las opciones es un claro ejemplo donde se toma en cuenta la honestidad intelectual, aunque tampoco lo hace lo contrario, la D. Porque aquí vimos que en ese material decía, cuando habla de la honestidad intelectual dice que debemos citar o hacer referencia a que la idea es de alguien más. Y en ese texto no está, ni dice la idea es mía, ni dice la idea es de alguien más. Así que por eso, muy bien. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo se nos ha acabado. Yo sé que ustedes hicieron todas las actividades y el día lunes, pues con eso probablemente iniciemos para recordar y que nos servirá como retroalimentación de este contenido de la paráfrasis. Lo importante, jóvenes, es que cuando ustedes vayan a parafrasear, procuren utilizar la paráfrasis constructiva más que la mecánica y tener en cuenta lo que decía aquí sobre la honestidad intelectual. Citar, mencionar, expresar que la idea no es nuestra, sino que es de alguien más. Muy bien, muchas gracias, niños. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, señor. Buen día.